es más una iniciativa de SUR que patrocina la Fundación Unicaja. Saludamos también a las personas que están siguiendo este acto a través de la web de diariosur.es. Esta iniciativa busca acercar la información sobre salud a los ciudadanos de forma rigurosa y accesible. Hoy vamos a tocar un tema. No se me estaba oyendo ahora mejor, ¿no? Es que me habían bajado el micrófono. Hoy vamos a tocar un tema que, pues que todos tenemos cerca, el cáncer y, en concreto, la biopsia líquida. Y lo haremos desde la investigación, el conocimiento y, por qué no, desde la esperanza también. Al final del acto tendrán la posibilidad de hacer preguntas, bien en las tarjetas que tienen sobre las sillas o, si quieren, pues levantando la mano, que estamos en familia. Para comenzar el acto vamos a escuchar a Gerardo Lerones, que es el director de Actividad Social de la Fundación Unicaja, que es la entidad que hace posible este ciclo y que siempre apuesta por la divulgación útil y comprometida. Así que, Gerardo, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Muy buenas tardes a todos. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva cita de un ciclo que, de la mano del doctor Emilio Alba y de los amigos de Diario Sur, se ha convertido en referencia obligada para la divulgación científica y la transmisión del conocimiento. Y, por supuesto, permite fortalecer el debate público en torno a la sanidad. Un proyecto, Salud es Más, que se acerca ya a su tercer año y que nació tomando el relevo de aquella iniciativa pionera que desarrollamos prácticamente junto al mismo equipo y que llevaba el título Ciencia es Salud. La fórmula en la que basa su éxito este programa no es otra que la información rigurosa y de vanguardia, configurada con todas las garantías que aportan sus principales valedores, como es un medio de comunicación tan contrastada como es SUR, y, como no, nuestro director técnico y patrono, el investigador y catedrático Emilio Alba, quien sesión tras sesión nos acerca a la actualidad de la investigación a través de sus protagonistas. Con invitados que no son solo exponentes destacados a nivel nacional e internacional del área del saber en el que se ubican, sino que también destacan por su capacidad para cumplir con una función muchas veces relegada a un segundo plano y que para nosotros resulta fundamental, la de comunicar lo que investigan y, sobre todo, servir de puente entre la ciencia y la sociedad. Esta transmisión del conocimiento tiene beneficios incontables, tanto en materia de prevención como en la propagación de la cultura sanitaria, con todo lo que esto implica en términos de confianza y de homenaje hacia los profesionales que, en la mayoría de los casos, alejados de los focos, muchas veces haciendo una labor casi invisible, desarrollan trabajos de cuyos resultados dependen en gran medida nuestro presente y nuestro futuro. El otro día, en un acto en Sevilla, se atrevieron a hacerme una pregunta, que era ¿qué objetivo tiene la Fundación Unicaja o qué objetivos, ¿no? Entonces, realmente no supe qué contestar porque son muchos objetivos y mi única contestación creo que hoy viene al caso, y es que la Fundación Unicaja, su razón de ser está en las personas. En ese momento dije estar cerca de las personas. Por eso se adapta a las necesidades actuales junto al compromiso histórico con la educación, año tras año, a campos que entreveran la innovación y la tecnología con el humanismo y el servicio ciudadano. En este marco, hoy tenemos el privilegio de contar con una de esas voces que representan con rigor y sensibilidad la vanguardia de la medicina actual. Nos acompaña la doctora Noelia Tarazona, especialista en oncología médica en el Hospital Clínico de Valencia e investigadora en INCLIVA y en el Mass General Brigham Cancer Center de Boston, en Estados Unidos. La doctora Tarazona pertenece a una generación de científicos y médicos jóvenes que han sabido unir la práctica clínica con la investigación translacional, que entienden el laboratorio y la cama del paciente no como mundos separados,
sino líneas de un mismo relato que avanza gracias a la ciencia, la colaboración y la esperanza. Su trabajo se centra en el estudio de los tumores digestivos y en la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas personalizadas, integrando la biología molecular, la inmunología y los avances de medicina de precisión. Lo decía antes Ana, hablar de cáncer es hablar de lucha, de superación y de humanidad. Pero sobre todo es hablar de conocimiento, de una ciencia que no se detiene, que se revisa y se reinventa para ofrecer a cada persona el mejor horizonte posible. Esa es precisamente la mirada que hoy nos trae la doctora, una mirada que combina la excelencia científica con el compromiso social, la investigación de frontera con el acompañamiento al paciente y la tecnología con la empatía. Porque salud es más, también significa eso, significa sumar, significa colaborar, hacer visible el esfuerzo de quienes dedican su vida a mejorar la de los demás y hacerlo con la convicción de que el conocimiento compartido es la mejor vacuna contra la incertidumbre. Doctora Noelia Tarazona, bienvenida a tu casa. Te agradecemos de corazón que hayas aceptado la invitación y compartas con nosotros tu experiencia y tu visión sobre los retos y avances de la oncología en el siglo XXI. Y a todos ustedes, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, porque con vuestra presencia nos recuerdan que la salud, como la ciencia y como la cultura, siempre es más. Muchas gracias. Pues gracias. ¿Pueden aplaudir? Gracias, Gerardo. Nos has dado unas primeras pinceladas de Noelia Tarazona, de la doctora que vamos a escuchar, pero alguien que la conoce muy bien, Javier Pascual, él es oncólogo del Virgen de la Victoria, del Hospital Universitario, el conocido como el Clínico, es investigador también del CITAC, pues nos la va a acercar un poco más. Cuando quieras, Javier. Bueno, pues muchas gracias, Ana y Gerardo, y sobre todo a Noelia por estar aquí con nosotros. La verdad es que tengo un poco más que añadir para mí y sobre todo para Emilio, ¿no? Y para CITAC, que es un placer que Noelia esté hoy aquí con nosotros. La verdad es que, por cierto, que es una persona bastante allegada a Málaga, ya por familia sobre todo, pero también ya casi diría que nos podemos considerar casi amigos, ¿no? Porque ya vamos compartiendo un poco ya de trayectoria. Bueno, realmente no tengo mucho que aportar más allá de deciros que la verdad es que es un lujo que esté ella aquí hoy. La verdad que Noelia es una experta internacional en una tecnología que es muy disruptiva y que seguramente en pocos años la vamos a tener disponibles para los pacientes con cáncer. Y la verdad es que es de las esperanzas más importantes que tenemos, yo diría que a corto plazo para nuestras pacientes. Ella realmente es pionera en haber introducido en España un concepto que ella lo va a desglosar seguramente un poquito más para que lo entendamos todos, ¿no? Pero un concepto que se llama enfermedad molecular residual o mínima residual, ¿no? Que en el fondo se trata de pacientes que se operan de un tumor sólido, en este caso sobre todo ella es experta en el área del cáncer de colon, ¿no? Pero que se operan de una enfermedad localizada y que realmente nos plantean un problema en la consulta, que es saber, bueno, pues si hay que hacer una terapia más intensificada o realmente son pacientes que ya solo con la cirugía están curados y en las que seguramente podríamos pues no tratarlos con quimioterapia, no aportarle toxicidad y digamos mala vida, ¿no? Con la seguridad de que realmente no le estamos no estamos haciendo nada en contra de ellos, ¿no? Como digo, ella fue pionera en introducir esta tecnología en el área del cáncer de colon precoz, localizado, y en esta segunda parte de su carrera, que me atrevo un poco a llamarlo así, ella, que sabe mucho y ve un poco la realidad de cómo se implementan estas tecnologías o la lentitud, digamos, con la que se implementan estas tecnologías, en esta segunda parte está ahora, como bien ha dicho Gerardo, siendo una fellow que llamamos en Boston y realmente intentando ayudar en parte al sistema americano en introducir esta tecnología allí y sobre todo con la idea de ver cómo se hace allí con la esperanza un poco de traerlo a Europa y si es posible también, por supuesto, a España, ¿no? Así que nada, estamos, como digo, muy contentos, muchas ganas de escuchar lo que nos tiene que decir y de nuevo muchísimas gracias, Noelia. Nada, muchas gracias a todos, abrumada por los halagos y nada, antes de empezar agradeceros
a los que habéis venido, que estéis aquí. Entiendo que a veces es difícil por las horas y yo creo que es muy importante la iniciativa, ¿no?, que habéis tenido los malagueños, la Fundación Unicaja, Diario Sur, el doctor Emilio Alba, Javier Pascual, ¿no?, de estas charlas. Yo creo que son muy importantes llegar a la población, que entendamos, porque en cualquier momento podemos estar al otro lado. Nosotros somos médicos, pero en cualquier momento esto cambia y somos pacientes, o la población que hoy está sana, pues mañana ya lo sabéis que nos dan un diagnóstico de cáncer y de hecho desde el año pasado el cáncer ha pasado a ser la primera causa de muerte en nuestro país. Entonces yo creo que estas charlas divulgativas, que quizás en España no estamos tan acostumbrados, son muy importantes porque se trata de aprender todos. Yo creo que lo que hemos estado diciendo, voy a hablar de una tecnología que probablemente revolucione la forma de tratar el cáncer en los próximos años, pero tiene limitaciones, necesitamos entenderlas como pacientes que podamos ser, o si estáis aquí algún paciente, necesitamos también saber cuáles son vuestras preocupaciones sobre ella y bueno, pues un placer estar aquí. Como ha dicho el doctor Javier Pascual, yo tengo una casa aquí en Benalmádena Costa con mis padres, soy hija única y veraneamos aquí desde yo creo que tenía 16 años, ahora tengo 43, es decir, hace mucho tiempo, y espero jubilarme en esta maravillosa ciudad. Así que pues nada, agradeceros la acogida y bueno, pues voy a empezar ya con la presentación. Y nada, antes de empezar, me gustaría de los asistentes que levantarais. Yo os voy a tutear porque, como siempre les digo a mis pacientes, a mí me gusta tutear. Aunque tengan 90 años, yo creo que tenemos que el cáncer tratarlo un poco con más naturalidad y no marcar aquí pues ninguna jerarquía, y es algo que no me gusta en la consulta. Entonces, ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar de la biopsia líquida? Una persona, pero Javi no, los investigadores no cuentan. Vale, entonces una persona, de acuerdo. Para empezar un poquito, vale. Entonces, hoy en día, ¿no?, o sea, cuando tenemos un paciente que le han diagnosticado un cáncer, todos entendemos que se tiene que hacer una biopsia de tejido. Como veis, pues este es hipotéticamente un paciente con un cáncer de pulmón. Hacemos una biopsia en el pulmón, una paciente con un cáncer de mama. Con un ecógrafo intentamos biopsiar la lesión de la mama para conocer, no solo dar un diagnóstico a nuestro paciente o nuestra paciente, sino también conocer el perfil molecular, ¿no? Esto que hablamos hoy en día todos los médicos, la prensa, la famosa medicina personalizada. Para eso necesitamos entender y saber identificar qué alteraciones moleculares, mutaciones, reordenamientos, estos son alteraciones moleculares que se producen en la célula de este paciente. Hoy en día lo hacemos con biopsia de tejido, pero lo que sabemos es que el paciente muchas veces pues tiene que ingresar en el hospital unas 24 horas para ver pues que no se ha producido ningún tipo de complicación. En un 10% de los pacientes las complicaciones son leves, algún sangrado, molestias, pero en un 1% a veces las complicaciones son más graves, como pues dependiendo del tipo de biopsia que hagamos, pues puede aparecer pues, aire en el pulmón, lo que llamamos neumotórax, o algún tipo de hemorragia más grave. Como hemos dicho, no es muy frecuente, pero puede ocurrir. Todo eso, pues de nuevo, esto conlleva un ingreso en el hospital y un impacto también económico para el Sistema Nacional de Salud. Voy a hablar siempre del impacto económico porque es muy importante, desgraciadamente, para que nuestro gobierno entienda que una tecnología más nueva como es la biopsia líquida la podamos implementar, pues tenemos que ahorrar, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que suponen las técnicas que tenemos actualmente y lo que supondría pues el poder implementar, ¿no?, introducir la llamada biopsia líquida. Pues, ¿qué es la biopsia líquida? Es conocer el tumor, es decir, estas alteraciones moleculares que tiene el tumor, pero a través de una muestra de sangre. He puesto muestra de sangre, pero en realidad la biopsia líquida se refiere a cualquier fluido corporal. Es decir, pacientes con cáncer de vejiga, hoy en día se ha visto que probablemente con la orina podamos identificar estas alteraciones en la orina. Pacientes con cáncer de cabeza y cuello, con la saliva también parece que podamos identificar estas alteraciones moleculares en el DNA de la saliva, pero lo que tenemos claro
Los médicos, los investigadores, es que probablemente con la muestra de sangre es hoy en día donde existe mayor evidencia clínica de que la biopsia líquida pueda ser una realidad, la podamos implementar en la práctica clínica. Entonces, lo que hemos dicho es conocer el tumor, pero mediante una muestra de sangre. Os he puesto en esta diapositiva, no vamos a ir leyendo una por una, pero ventajas e inconvenientes de una y otra. La biopsia de tejido es el estándar, es decir, hoy en día nadie nos planteamos hacer un diagnóstico sin tener una biopsia de tejido. ¿De acuerdo? Está validado, como pone en estas imágenes, y sobre todo lo que hemos dicho, pone nombres y apellidos al diagnóstico de un paciente, pero ya hemos visto que no está exenta de complicaciones. En cambio, la biopsia líquida es una técnica no invasiva, de forma rápida, podemos repetir esta biopsia líquida varias veces y conocer el estado de la enfermedad en diferentes momentos sin tener que ingresar el paciente, acudiendo únicamente el paciente al hospital. Nos permite, yo creo que esto es muy importante lo que ya he comentado, poder, digamos, no identificar como la barrera, no pasar ahí. La barrera mata. La heterogeneidad intratumoral, romper esa barrera, ¿no? Que con la muestra de tejido tenemos. Es decir, en la muestra de tejido, si volvemos atrás, si os dais cuenta, solo podemos hacer esta biopsia aquí o aquí que vemos la mama, una biopsia aquí, pero hemos visto que solo vamos a conocer las alteraciones en ese punto de la biopsia. Y lo que tenemos claro es que si, por ejemplo, en la mama biopsiáramos en este otro trocito del tumor, probablemente las alteraciones moleculares de esa zona serían diferentes a esta otra zona del tumor, ¿vale? Entonces, lo que no me salía en cuanto a la heterogeneidad intratumoral es que la biopsia líquida nos permite vencer esa heterogeneidad intratumoral porque la muestra de sangre, en teoría, capta todas las alteraciones moleculares de un paciente. Si tuviera metástasis o en diferentes órganos o el propio tumor, esas, digamos, trocitos de DNA, como vamos a ver en la siguiente imagen, como veis aquí, esa DNA, esas células se rompe y liberan trazas de DNA al torrente circulatorio, que es lo que nos permite analizar la biopsia líquida. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a analizar esta biopsia líquida? Un poco lo que os he ido comentando, ¿no? La biopsia líquida nos permite identificar la huella molecular del cáncer. ¿Y cómo vamos a poder identificar esta huella molecular? Hoy en día lo hacemos con tecnologías de alta generación. Normalmente habréis oído muchas veces en las noticias la secuenciación masiva o la NGS. Aquí meteríamos, esto es un tipo de secuenciador, en este caso se llama MiSeq, meteríamos la muestra de tejido plasma y obtendríamos, como veis, pues una serie de alteraciones moleculares que bioinformáticos muy expertos nos permiten identificarlas y poder dar un tratamiento dirigido, ¿de acuerdo? Para poder hablar de lo que llamamos medicina personalizada. ¿Cuáles son las aplicaciones actuales de la biopsia líquida? ¿Qué nos permite hacer? Tenemos el cribado o el diagnóstico temprano. Yo creo que esto, más que una realidad, lo hemos estado comentando, de hecho, esta mañana lo veo como algo más lejano. Es decir, el tipo de tecnologías que tenemos actualmente probablemente no tengan la sensibilidad suficiente. ¿Qué quiere decir sensibilidad? La capacidad de poder detectar estas células en la sangre. Entonces, yo creo que es una de los retos que tenemos los clínicos y los investigadores, que sirva para cribado, es decir, hoy en día hacemos mamografías, colonoscopias, el PSA en los pacientes varones para la próstata. El día de mañana, pues lo ideal sería poder hacernos a cierta edad una analítica de sangre, poder detectar estas alteraciones sin tener aún una muestra de imagen con un cáncer y poder prevenir el desarrollo de ese cáncer. Pero, como decimos, ese día aún está algo lejano en cuanto a la aplicación. Lo que sí sabemos, y vamos a ver a continuación, es que nos permite identificar a aquellos pacientes con un peor pronóstico.
Como veremos, esos pacientes que en la analítica de sangre, en la muestra de sangre, detectamos esas trazas de tumor, es decir, ese DNA tumoral circulante liberado por el tumor, son pacientes que van a tener un mayor riesgo de recaída. Y es en lo que estamos trabajando en la actualidad, ver qué tipo de tratamiento tenemos que dar a esos pacientes. Nos permite también el seguimiento de la respuesta a la terapia, pacientes con enfermedad sobre todo avanzada, es donde existen mayores datos, nos permiten ver si el tratamiento que está recibiendo el paciente está siendo efectivo o no, y en caso de que no esté siendo efectivo, incluso antes de que se produzca una progresión en el TAC o en una resonancia, poder suspender ese fármaco y dar otro, antes de que se produzca lo que llamamos una progresión radiológica en las muestras de imagen. Detección de enfermedad mínima residual, como veremos a continuación, probablemente es la aplicación hoy en día en la que tenemos mayor evidencia. ¿Esto qué quiere decir? Pacientes que se someten a una cirugía con intención curativa, que hacemos un TAC, una resonancia, cualquier prueba de imagen y no encontramos ningún indicio de tumor, es decir, diríamos que ese paciente está curado, pero sin embargo hacemos una analítica de sangre y detectamos esas trazas de DNA en la sangre, eso es lo que llamamos que ese paciente tiene enfermedad mínima residual, ¿de acuerdo? No lo vemos en el TAC, pero por su torrente circulatorio ya están circulando estas células que probablemente en algún momento de la enfermedad se depositarán en algún órgano y lo veremos en el TAC. Entonces es ahí donde nos encontramos actualmente trabajando en mayor profundidad. Y lo que hemos dicho es pronóstica, es decir, nos permite identificar los pacientes con mayor riesgo de recaída. Estas curvas se llaman curvas Kaplan-Meier. Lo que quiero es simplemente que os deis cuenta, las rojitas, esto es malo para un paciente. Esto quiere decir que se ha producido una recaída. Pues lo que nos quiere decir estos estudios que se han publicado hasta ahora es que los pacientes en los que detectamos este DNA en la sangre después de la cirugía, que son las curvitas rojas, tienen, como vemos, mayor riesgo de recaída, tienen una peor supervivencia libre de progresión, que es lo que llamamos en la consulta. Y esta es la primera pregunta que yo me hago. Y que como yo creo que en el momento de la discusión me gustaría también saber qué es lo que opináis. Si os hiciera, imaginaros que sois pacientes que hoy en día, como vamos a ver, tenemos muchos ensayos clínicos ya intentando implementar la biopsia líquida en la práctica clínica. Os hiciéramos una biopsia líquida, en el TAC sale todo normal o en cualquier otra prueba de imagen sale todo normal, pero os detectamos que tenemos células en la sangre. Yo mi pregunta sería cómo esto lo vivís, ¿no? Como pacientes, o cómo lo viviría yo. Y la otra pregunta es eso, bueno, ¿cómo lo vais a vivir? Si os da tranquilidad porque creéis que vamos a controlar mejor la enfermedad, o si por el contrario pues os produciría ansiedad por la incertidumbre de pensar que vamos a recaer o no. Como he comentado y veremos más adelante, esta tecnología es muy prometedora, probablemente en un futuro no muy lejano nos cambiará en nuestra práctica clínica, pero tiene limitaciones. ¿De acuerdo? Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos y es cierto que haciendo estas preguntas, un cuestionario de impacto psicológico en cuanto al saber un paciente si tenía enfermedad mínima residual o no, si tenía este DNA tubular circulante en la sangre o no, se vio al menos que en este estudio un 73% de los pacientes habían reducido la ansiedad porque entendían que se les estaba haciendo un seguimiento más estrecho y que se les estaba dando un tratamiento más personalizado. Pero he de confesaros que yo en la práctica clínica, en mi consulta, esos pacientes que están dentro de ensayo clínico, porque no es estándar en nuestra práctica clínica habitual, pues sí que me encuentro que los pacientes viven con miedo el saber o no si van a recaer o no. Entonces yo creo que esto es algo que me gustaría que pudiéramos comentar en el tiempo de la discusión. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que esta prueba hace que podamos también detectar síndromes hereditarios, es decir, nos están haciendo una prueba para saber si nuestra enfermedad está curada o no y de repente nos encontramos que aparecen mutaciones
en lo que llamamos la línea germinal, que es lo que marca que un cáncer pueda ser hereditario o no, es decir, que un paciente tenga predisposición a tener cáncer. Pues, por ejemplo, en este estudio que llevamos a cabo, ya hay multitud de estudios en marcha con esto, hemos visto que efectivamente casi la mitad de los pacientes tenían algún tipo de alteración en esta línea germinal y un 10% de los pacientes tenían mutaciones relacionadas con genes que podían dar lugar a un síndrome de cáncer hereditario. Por tanto, otra de las preguntas que se abre aquí es que necesitaremos incorporar en las unidades que hagamos la biopsia líquida no solo consejo genético, sino también probablemente psicólogos para manejar el impacto psicológico, por un lado, de los pacientes, saber que hay células en su sangre y, por otro, que probablemente tengan un síndrome hereditario en el 10% de ellos. Por tanto, las limitaciones, como estamos viendo, no son pocas. Lo que hemos visto, yo creo que la que más nos preocupa a los médicos es que no siempre somos capaces de detectar este ADN del tumor en la sangre, aunque el paciente tenga enfermedad mínima residual. Es decir, estos test necesitamos que sean más sensibles, mejorarlos para mejorar nuestra capacidad de detectar el ADN del tumor en la sangre en aquellos pacientes que realmente van a recaer. También el estudio a veces es difícil de interpretar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todo esto son tecnologías muy novedosas, que no todos los hospitales o médicos o científicos estamos familiarizados con la tecnología y que vamos a tener que entrenar y también vamos a tener que mejorar nuestro aprendizaje para poder interpretarlo lo mejor posible para asegurar al paciente el mejor tratamiento. Actualmente, lo que ya os he comentado, el estándar sigue siendo la biopsia de tejido, ¿de acuerdo? Aunque estamos seguros que en los próximos años, cuando logremos que esta tecnología mejore todas estas limitaciones, va a cambiar nuestra práctica clínica. El coste y el acceso, ¿de acuerdo? No podemos obviar que lo que estoy comentando, hoy en día no todos, en España y en Europa, no está, financiado, es decir, un paciente si quiere hacer una biopsia líquida lo puede solicitar a su médico cuando va a la consulta, a mí a veces me ha ocurrido, pero la tiene que pagar, no está reembolsada aún y tenemos que trabajar en ello. Y lo que he comentado, puede mostrar información inesperada porque puede que nos encontremos alteraciones moleculares que den lugar a un síndrome hereditario que no es lo que estábamos buscando, porque nosotros simplemente estábamos buscando si un paciente tiene o no enfermedad mínima residual y un mayor riesgo de recaída. Os he puesto un par de ejemplos porque yo creo que es importante, ¿no?, que sepamos que esto realmente se está utilizando y cómo puede impactar en un paciente. Esto no es inventado, como podéis ver, ahí aparece mi nombre por ahí arriba, es decir, lo he solicitado yo a un paciente de mi hospital. Y este es un paciente de hace 3 años, cuando la tecnología aún no estaba tan avanzada. 64 años, diagnosticado en ese momento de un cáncer de colon, un estadio 3 de alto riesgo. Hoy en día tomamos las decisiones por el estadiaje patológico, es decir, una vez se opera el paciente, el patólogo lo analiza, nos da un estadiaje y tomamos una decisión terapéutica en función de ese estadiaje. Este paciente, como os he comentado, era un paciente de alto riesgo y tenía que recibir tratamiento con lo que llamamos los oncólogos 2 fármacos, que son capecitabina y oxaliplatino, y el oxaliplatino es un fármaco que tiene mucha toxicidad para el paciente, es decir, muchas veces produce calambres y les queda se llama neurotoxicidad, que es prolongada y muchas veces tienen dificultad para andar o coger las cosas. Por tanto, lo que os quiero transmitir es que la quimioterapia no está exenta de efectos secundarios. Este paciente, después de 4 ciclos, requirió ingreso y decidimos suspender el tratamiento. Con todo ello, lo que os quiero decir es que en todo momento podéis ver aquí que no se detectó nunca DNA tumoral en la sangre. Todas las muestras de biopsia líquida fueron negativas, pero lo que os he comentado, y más hace 3 años, no tomábamos decisiones en función del resultado de la biopsia líquida. Pero probablemente la pregunta que me lleva a mí, ¿no?, es que es un paciente que después de 3 años se encuentra libre de enfermedad, que tiene neurotoxicidad, la toxicidad en las manos y en los pies asociada al oxaliplatino,
Es un paciente que en ningún momento tuvo DNA en la sangre y probablemente en un futuro lo que pase que este paciente a lo mejor podamos decir que con la cirugía estaba curado, que podamos evitar la toxicidad de la quimioterapia o hacer una desescalada de tratamiento, es decir, no dar tanta intensidad de tratamiento y simplemente, pues en este caso, capecitabina. Pero yo, sinceramente, sí que quiero pensar que probablemente en un futuro podamos evitar quimioterapia a algunos pacientes. Este está en inglés porque son de otra compañía, no lo he podido cambiar, no lo puedo cambiar, pero simplemente me parece muy interesante que sepamos que muchas veces este es un paciente con cáncer de pulmón. Como os podéis imaginar, lo que hemos hablado, las biopsias a veces de pulmón tienen muchas complicaciones, pero otra de las desventajas también que nos encontramos es que muchas veces el material no es suficiente para llegar a un diagnóstico. Este paciente con la biopsia de tejido no fue posible llegar a un genotipado, es decir, ver qué alteraciones moleculares tenía, pero hicimos la biopsia de sangre y pudimos detectar una alteración molecular y tratarlo con un tratamiento dirigido. Y podéis ver cómo el tumor desaparece en unos meses. Lo mismo en este ejemplo. Es un paciente también con cáncer de pulmón porque probablemente la biopsia líquida también es donde tiene un mayor papel. Es un paciente que se había tratado con un tratamiento dirigido por el tipo de alteración molecular que tenía, progresó. Lo ideal es poder hacer una rebiopsiar al paciente en cada progresión, lo que hemos dicho, para ver qué alteración molecular aparece de nuevo por mecanismos de resistencia y poder dar un tratamiento dirigido a esa alteración. Con la biopsia no se encontró nada, con la biopsia de tejido, perdón, pero con la muestra de sangre sí que vimos pues un tipo de alteración que el paciente lo hacía sensible a un fármaco que se llama osimertinib. Y como podéis ver, este es el tumor previo al inicio del tratamiento y después de un mes la reducción. ¿De acuerdo? No hubiera sido posible si no hubiéramos tenido acceso a hacer una biopsia líquida al paciente. Estoy finalizando. Esto es un mapa a nivel mundial de los ensayos clínicos que hay hoy en día, esto es en cáncer de colon, intentando implementar o intentando crear evidencia de la biopsia líquida, que veamos que esto realmente tiene un sentido, que mejora el pronóstico de nuestros pacientes y crear evidencia para poder implementarlo en nuestro Sistema Nacional de Salud. Este es un estudio nacional, es de los primeros que se hizo en España, pues teniendo en cuenta este estado del DNA tumoral circulante en la sangre, y que los primeros resultados los publicaremos, los presentaremos el próximo año en los congresos. Y simplemente ya para finalizar, esto es lo que creo que deberíamos hacer, o sea, al final, ¿qué queremos todos como pacientes? Que esto sea una realidad para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar por comunidades para que veamos que esto realmente al Sistema Nacional de Salud tiene un beneficio. Simplemente quiero que os quedéis con, dentro de toda esta diapositiva, es que yo estoy trabajando en la Comunidad Valenciana para que la biopsia líquida la podamos implementar en pacientes con cáncer de colon estadio 2, que es donde hoy en día creemos que existe más evidencia. Simplemente quiero que os quedéis con que hoy en día más de la mitad de los pacientes con estadio 2 tienen sobretratamiento, es decir, les damos quimioterapia por el resultado de esa pieza quirúrgica y probablemente, por lo que hemos visto, no deberían de llevarla porque no encontramos células en la sangre. Esto, lo que hemos visto, no solo supone una toxicidad para los pacientes, también muchas veces requieren ingresos y un impacto económico. ¿Por qué? Porque el paciente deja de tener ingresos, la productividad se pierde y las hospitalizaciones. Y yo creo que de las cosas más llamativas también, el sobrecoste que supone en la Comunidad Valenciana al tratar estos pacientes que no lo requerirían es en algunos casos, de más de 8 millones de euros. Es lo que nos permitiría ahorrar si solo tratáramos esos pacientes con cáncer de colon que tuvieran esas celulitas en la sangre. Entonces yo creo que ahora en lo que estamos trabajando todos los clínicos es en que la biopsia líquida sea una realidad para todas nosotros, para la población. Primero en cáncer de colon, no porque pensemos que este es el cáncer, sino porque lo que os he dicho es donde existe más evidencia, pero estamos trabajando en otros tipos de tumores. De hecho, aquí pues el doctor Emilio Alba
Javier Pascual, está también Iñaki en Mama. Ellos son también pioneros y de hecho, Javi lideró las recomendaciones de la Sociedad Europea de la Biopsia Líquida. Entonces, yo creo que también un mensaje es que debemos de estar orgullosos, ¿no?, de a nivel nacional todo lo que estamos haciendo con esta herramienta tan novedora. Y bueno, yo creo que, ¿cómo veo el futuro? Pues que sobre todo la biopsia líquida nos permitirá tratar menos pacientes y tratarlos mejor, porque vamos a poder identificar realmente esos pacientes que necesitan llevar tratamiento con quimioterapia, ¿de acuerdo? Y una vez más, pues sí que es importante para el Sistema Nacional de Salud, si queremos que simplemente va a tener un impacto económico. Nada, agradeceros siempre, pues lo digo, pacientes y familiares que hacen posible que todas estas investigaciones nos generen toda la evidencia clínica y podamos estar hoy hablando de que la biopsia líquida es cada vez más una realidad. Todas las compañías que a veces nos apoyan en nuestras investigaciones y, bueno, en este caso al equipo del que formo parte, también que hacen posible, ¿no?, que sigamos avanzando, y a vosotros por estar aquí. Espero que lo hayáis entendido, lo he intentado hacer para que lo entendáis lo mejor posible, pero si no, ahora en el momento de las preguntas podemos discutir y cualquier duda que haya quedado. De hecho, aquí también tenéis mi contacto en redes o mi email y vamos a estar encantada de cualquier duda poder resolverla. Gracias. Pues pueden aplaudir. Muchas gracias, Noelia. Mientras piensan los asistentes, si te hacen alguna pregunta, te voy a hacer yo alguna. Has hablado de la aplicación de la biopsia líquida, que sobre todo la estáis aplicando en el ensayo clínico. He querido entender que en pacientes con cáncer de colon en estadio 2, que es donde habéis visto que hay más evidencias, que también en cáncer de mama. ¿Hay algún otro tipo de tumor en el que se esté desarrollando de forma prometedora la biopsia líquida? Sí, he nombrado, yo porque, como han comentado, me dedico especialmente en cáncer colorectal, pero realmente la biopsia líquida ha llegado a todos los tipos de tumores. De hecho, lo comentábamos esta mañana. Hace 2 semanas tuvo lugar el Congreso Europeo, que es uno de los congresos más importantes, y en vejiga se han presentado datos muy interesantes, porque por primera vez la biopsia líquida no solo permitía identificar esos pacientes con mayor riesgo de recaída, sino permitía identificar pacientes que se iban a beneficiar de recibir tratamiento con inmunoterapia. Realmente la biopsia líquida no solo en cáncer de colon estadio 2, en estadio 2 es donde está, digamos, hay más evidencia, pero ha llegado en todos los tipos de tumores. Todas los tumores están intentando ver dónde puede aplicarse en la biopsia líquida y colon, mama y pulmón. Por la incidencia es donde tenemos más evidencia, pero como os digo, melanoma, vejiga y de cabeza y cuello, todo tipo de tumores están intentando validar, ¿no?, estos resultados. Una de las ventajas que nos comentabas era poder saber con antelación en pacientes con riesgo de recaída si o qué pacientes no necesitarían, no los que tengan riesgo de recaída, sino lo contrario, quienes no necesitarían quimioterapia. No sé si la biopsia líquida va a permitir en el futuro diseñar el tratamiento de los pacientes con cáncer, o sea, diseñar qué estrategia se va a seguir en el tratamiento solo con la biopsia líquida. Y lo más importante, ¿cuándo? Claro, sí, pues Ana, esta es una de las cosas más interesantes. Hemos visto que estos pacientes que tienen lo que llamamos enfermedad mínima residual, estas células en la sangre después de la cirugía, los convierte en pacientes con peor pronóstico y que parece que responden peor a la quimioterapia estándar. Entonces, estamos viendo que detectando las alteraciones moleculares en la sangre, a lo mejor podríamos dar tratamientos dirigidos. Si tienen una mutación X, pues dar tratamiento para esa mutación X, y pensamos que probablemente esa medicina personalizada es la que nos permitirá erradicar de forma más eficaz la enfermedad mínima residual. Cuando nos estaríamos encantados, yo creo que todos, de que esto fuera una realidad. Yo creo que aún nos queda tiempo, sobre todo porque necesitamos, lo que he dicho, mejorar la sensibilidad de estas tecnologías. Es decir, que cuando le digamos a un paciente
que está curado realmente lo esté, porque hoy en día hasta un 40% de los casos nos estamos equivocando. Cuando decimos que un paciente tiene enfermedad, prácticamente el 100% va a recaer, pero cuando decimos que no, aún no somos capaces de detectar esta enfermedad mínima residual en el 100% de los casos. Entonces, yo creo que necesitamos mejorar estas tecnologías y que probablemente vamos a ir implementando la biopsia líquida poco a poco en ciertos... Sí, vamos, yo me refería a cuándo para empezar en algún tipo de tumor, en algún... Lo que os he comentado, yo en la Comunidad Valenciana lo que estoy intentando, y lo hablábamos también esta mañana aquí, es cáncer de colon estadio 2, porque realmente ahora es donde existe más evidencia. Entonces, no sé, Javi, yo creo que él también puede dar su opinión. Yo creo que ese es un nicho donde es importante, pero luego en la enfermedad metastásica la biopsia líquida se maneja en muchos centros y se toman, como hemos visto, decisiones terapéuticas en función a ella. Sí, totalmente. O sea, hay que decir que Noelia sobre todo es experta en este campo de la mínima residual, pero efectivamente la biopsia líquida sí que es una estrategia, una herramienta completamente validada y que estamos manejando en el día a día en pacientes con metástasis, o sea, donde se ve la enfermedad por rayos X, por TACS, aquí podemos hacer análisis de sangre y si vemos alteraciones para las cuales tenemos medicamentos dirigidos, es perfectamente sustituible por la biopsia tradicional de tejido. En ese sentido, la verdad es que en mama en concreto se ha avanzado mucho en el último año, incluso hay algunas alteraciones genéticas que tienen terapias dirigidas que se detectan mejor en sangre que en tejido, ¿vale? Así una de las revoluciones un poco más grandes en el área del cáncer de mama, pero por ejemplo en el pulmón podría ser otro tipo de paciente donde está más que implementado. En el pulmón, por ejemplo, tenemos un problema y es que normalmente son pacientes que presentan bastantes síntomas, donde no podemos permitirnos el lujo de esperar 2 meses a tomar una decisión y donde muchas veces, como bien ha explicado Noelia, es bastante invasivo. O sea, hay que dar biopsias de pulmón que tienen bastante riesgo, ¿no? Aquí probablemente, yo creo que en pocos años podemos estar ante el panorama de que a lo mejor no hay que pasar por la muestra de tejido, ¿no? Hablo, insisto, en pacientes con metástasis. Mama metastásica, pulmón metastásico, colon metastásico, también hay evidencia de retratamientos y de, digamos, de terapias dirigidas en líneas avanzadas de tratamiento, y ahí es completamente una realidad. Un poco la dificultad está donde dice Noelia, ¿no? En los pacientes operados, donde primero hay que estar seguros de si no detectamos nada, es seguro que no tienen enfermedad, ¿no? Y dentro de que lo tenga, ¿con qué seguridad podemos decir que tienen una u otra alteración molecular para darle un tratamiento dirigido, ¿no? Aunque son la misma tecnología, realmente el salto que se da desde la enfermedad metastásica hasta la enfermedad precoz es muy difícil hacer esa traslación, por complementar un poco, porque la biopsia líquida sobre todo depende de que haya mucho ADN en general, de células dando vuelta por la sangre. Entonces, eso se relaciona mucho con el volumen de enfermedad que hay. Un paciente con mucha enfermedad, con muchas metástasis, vamos a llamarlo así, tiene mucha más papeleta de que encontremos algo en sangre. Pero un paciente con un reducto muy pequeñito de células o que no tenga células, realmente es extremadamente difícil encontrar DNA detectable en sangre, ¿no? Y ese salto es un salto técnico sobre todo y es muy difícil un poco llevar el concepto de metastásico a la enfermedad precoz, ¿no? Y ahí es donde... Comentaba antes, Noelia, que algún paciente suyo de Valencia, creo que has mencionado, pues que sí se ha sometido a una biopsia líquida, aunque no está financiada por el Sistema Público de Salud. No sé si en Málaga hay pacientes a los que se les esté haciendo alguna biopsia líquida. Bueno, en el contexto que hoy nos comenta Noelia, no, ¿vale? Hemos tenido proyectos un poco exploratorios, pero en ese contexto no. Nosotros en Málaga lo que sí usamos biopsia líquida es en algunas indicaciones, como digo, de enfermedad metastásica. Realmente, por ceñirlo un poco en el cáncer colorectal, hay 2 o 3 mutaciones muy importantes en situación metastásica que nos sirven para ver si acompañamos un poco la quimioterapia con terapia un poco dirigida, ¿no? La verdad, yo no me dedico al cáncer de colon, pero en Málaga, en ese sentido, hemos sido bastante pioneros. Yo creo que deberíamos ser de los primeros servicios de oncología que incorporaron la biopsia líquida para la detección de estos genes concretos, se llaman NRAS, KRAS, HRAS. En ese sentido, la verdad que sí llevamos haciendo, pues yo creo, Emilio, que casi 10 años, ¿no? 2016 o así, o sea, ya ha pasado un tiempo, ¿no? Y más allá de eso, sí que hemos tenido proyectos un poco más concretos para el pulmón, pero para omitir quimioterapia después de la cirugía del cáncer de colon o de cualquier otro tumor sólido, de momento no. No sé si vosotros a lo mejor... Y no sé cómo van, si es que hay conversaciones con
el sistema público de salud o con los sistemas públicos de salud, quizás habría que decir, para que esto esté financiado. Claro, yo creo que el problema es que, ya lo sabéis, que esto... Y nos has explicado muy bien los beneficios y todo lo que se ahorraría, lo digo por si nos oye aquí alguien, pues que tome nota. Claro, el problema, Ana, es lo que hemos estado hablando, que va por comunidades. Esto no es que hoy nos sentamos un grupo y vamos a nivel central, comentamos las ventajas y el impacto económico que tiene la biopsia líquida y lo implementan. Es que tenemos que trabajar de forma separada por comunidades. Y yo creo que esta es una de las principales limitaciones, que al final no garantizamos la equidad a todos los pacientes. Depende de dónde vivas, eso lo de siempre. Depende de dónde vivas de la comunidad, te beneficias de una cartera de servicios u otros. Entonces, yo creo que muchas comunidades, ahora Javi o el doctor Emilio Alba hablarán un poco cómo se encuentra, ¿no?, Andalucía. Yo creo que nosotros, en cuanto a la Comunidad Valenciana, somos pioneros y hemos tenido las primeras reuniones con los consejeros de Sanidad. Parece que están interesados, pero bueno, ya veis el panorama que tenemos. No sé si Emilio Alba o Javier Pascual quieren decir algo sobre esto. Aquí no sé. Bueno, pues Ana, te diría que aquí vamos lentos, ¿no? Aquí vamos lentos, vamos a decirlo así, ¿no? Porque es generoso. Sí, es verdad que la intención está, hay una intención real. Esto todo se circunscribe a un poco unas cosas que se llaman plan de medicina de precisión. En el fondo no solo es para la biopsia líquida, es un poco integrar en el sistema sanitario pues toda la determinación de los biomarcadores que necesitamos hoy en día en oncología. No solo en oncología, en casi toda la medicina está virando hacia la medicina personalizada, seleccionar terapias en base a alteraciones genéticas del individuo, ¿no? Y estamos abandonando un poco los tratamientos, digamos, sin pasar por esa información que hoy en día es vital, ¿no? Entonces, como bien dice Noelia, pues en nuestro país pues esto se hace por comunidades. Entonces, pues Cataluña va muy avanzada, Valencia y Galicia lo están haciendo muy bien, tienen planes de medicina sólido con profesionales que tienen contacto directo con los pacientes y que pueden percibir la utilidad clínica de incorporar una u otra tecnología. Madrid tiene mucha potencia y va poco a poco, pero también con la potencia que tiene lo hará. Y la verdad es que en Andalucía tenemos la intención, hay un plan en desarrollo, pero el plan va lento. Yo creo que a esto le queda todavía bastante y bueno, pues tenemos que trabajar un poco casi de momento. No sé, como diríamos, asarnos las castañas en cada hospital. De momento no hemos pasado esa barrera, la verdad. Sí, yo aquí, Ana, sí que creo, no lo sé cómo lo veis vosotros, pero yo pienso que a lo mejor cuando lo consiga la primera comunidad esto va así, que va a ser un efecto dominó. Es lo que pienso, que vamos a acelerar, que en el resto de comunidades todo el mundo va, al final todos los consejeros van a querer... Esto los consejos, en el Consejo Interterritorial de Salud no se habla de estas cosas, se habla de otras, ¿no? Una pena. Sí. Y nosotros no lo estamos haciendo bien. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? A lo mejor es porque la comunidad es muy grande, porque aquí viven casi 9 millones de personas, no lo sé. La cuestión es que, como ha presentado la doctora Tarazona ahí, datos en el carcinoma de colon estadio 2, que yo creo que esto se lo tendríamos que hacer hoy a la gente de oficio, ¿no? En cualquier sitio, porque hay un 15% de personas que se ahorran la quimioterapia. Eso son mucha gente, ¿no? Estamos hablando aquí de los cribados, de todas estas cosas, y hay un 15% de las personas que se ahorrarían la quimioterapia, ¿no? Pues esto alguien se lo tendrá que plantear, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta, ya que tengo el micro en la mano, y aprovecho a ver cómo lo ve, ¿no? En el Reino Unido hay una compañía, Galeri, que ha puesto en marcha muchos, 3 o 4 estudios de detección precoz en pacientes en personas asintomáticas, en personas con síntomas, han publicado artículos muy interesantes con miles de personas, ¿no? Pero está muy discutido. ¿Tú cómo ves este campo de la biopsia líquida, Galeri o similares en el tema de diagnóstico precoz? Claro, es un poco lo que hemos comentado. Es que un paciente normal que no tiene enfermedad, que le digamos, si no estamos seguros cuando le decimos
que hay un riesgo de que vaya a desarrollar un cáncer, yo creo que, si no recuerdo mal, la tasa de falsos positivos, ¿no?, era alta. Entonces debemos de tener en cuenta el impacto psicológico que ocasionamos a alguien que está sano, que está bien, que de repente le decimos que tiene un riesgo de desarrollar un cáncer, pero nos estamos equivocando, como está ocurriendo con el tipo de text, de este text ahora en estas fases tan tempranas. Entonces, yo creo que en el tema de screening, lo que he comentado, o sea, yo creo que estamos aún alejados, sobre todo porque a veces no es tan sencillo. Es que el impacto psicológico que producimos en un paciente es importante. O sea, porque yo os lo digo porque lo veo en mis pacientes, y por eso es una pregunta que he lanzado. Si ya pacientes con cáncer de cualquier tipo, yo cáncer de colon porque es lo que veo, dentro de ensayos clínicos los pacientes están curados, pero yo les digo que siguen teniendo la biopsia líquida positiva y se van a su casa con ese miedo, y si recaigo, y si viene a la consulta el TAC negativo, pero sigue saliendo positivo, pues yo a veces pienso, es un probable falso positivo, pero ¿cómo le explicamos a un paciente que existen los falsos positivos y que se vaya tranquilo? Yo creo que el screening yo creo que llegará, y que todas las compañías están trabajando en ello, pero yo creo que si la biopsia líquida aún tiene muchas limitaciones, llegar al screening, yo sí que esto lo veo muy alejado todavía. Sobre todo lo que decimos, si ya cuesta detectar la enfermedad en pacientes que han tenido un cáncer, porque la carga tumoral en ese momento no es alta, en pacientes que aún no lo han desarrollado, pues imaginaros, ¿no?, el tipo de tecnología que tenemos que tener. Yo creo que llegará y espero que lo veamos, pero que aún estamos lejos. Ana, No sé si querías preguntar algo más, Emilio. No sé si alguno de los aspectos. ¿Puedo hacer una pregunta, ya que estamos hablando un poco de implementación, un poco abusando de tu confianza? Mira, y en esto, Noelia lleva varios meses en Boston, la verdad que con un grupo muy fuerte que está trabajando justamente en esto. ¿Hay algo que tú vislumbres o veas allí en torno a decisiones, ya bien sea desde el punto sanitario o un poco la forma en la que se está estructurando la implementación, que tú veas que se puede exportar aquí a Europa rápido? ¿Hay algo que tú ya intuyas que no estamos haciendo y que tengamos que empezar a hacer ya? Pues yo creo que un poco lo que ha dicho también el doctor Emilio Alba. El problema aquí es que todo el mundo, cuando hablamos, hablo ya de España, no voy a entrar en Europa, todo el mundo pensamos que podemos participar, ¿no?, en este tipo de registros. Lo hablamos también esta mañana nosotros. Creo que tenemos que al final uno ser consciente de lo que es experto. Y yo creo, por ejemplo, en Estados Unidos, lo amplio que es, en este registro, intentando implementar la biopsia líquida, solo participan 20 instituciones, no es 20 ciudades, son 20 instituciones de todo Estados Unidos. Es decir, han seleccionado esos centros expertos con un bagaje en biopsia líquida para asegurar que la evidencia que generen realmente todo el mundo sepa manejar este tipo de muestras y estemos seguros de cuando tengamos un resultado que es así. Entonces yo creo que, sería sencillo, sería fácil el poder sentarnos. Creo que todos tenemos detectados, ¿no?, en España los expertos en biopsia líquida, y poder crear una especie de plataforma como están creando en Estados Unidos, con las instituciones seleccionadas por artículos, por experiencia, por ensayos clínicos. El problema es que muchas veces en España es muy difícil porque menganito no está y entonces me enfado y el otro, y entonces yo es lo que más complejo veo de nuestro país, que a veces nuestras limitaciones no las reconocemos y nos cuesta avanzar, porque queremos estar todos en todo, y así lo único que hacemos es que los avances pues no lleguen lo rápido que nos gustaría. No sé tu impresión, Javi, o la de Emilio, pero yo creo que es algo que podríamos estar haciendo, es decir, crear un registro. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tenemos aquí súper especialistas. Aprovechen. A ver, esta población. ¿Cómo veis la biopsia líquida? ¿Lo veis? ¿Os quedáis tranquilos? ¿Creéis que es algo que nos puede ayudar como ciudadanos?
El tema que os he comentado, por ejemplo, que os dijera en la consulta que hay celulitas en la sangre pero no hay nada en el TAC, ¿eso cómo crees que puede impactar en los pacientes? ¿Creéis que a nivel psicológico sí que deberíamos de trabajarlo como hospitales, digamos, plantearnos ya el trabajar con psicólogos para este tipo de resultados? Yo, si quieres, te respondo desde mi experiencia de clínico, que no de paciente, que no tiene nada que ver, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que sin duda todo lo que tenga que ver con test de predicción, ya sea de recaída o de desarrollo de cáncer, vamos a tener que trabajar con equipos de psicólogos seguro, ¿vale? Porque yo creo que me imagino, ¿no? Puesta en otro lado de la mesa, no debe haber nada peor que te digan que tienes un cáncer cuando no lo tienes. Bueno, es peor tenerlo, ¿no? Pero la verdad es que se debe de pasar muy mal. Aparte de no solo pasarlo mal, es que es muy peligroso, ¿no? Porque si a mí me dicen que tengo probabilidad de desarrollar cáncer, lo primero que me hago es una batería de pruebas invasivas y peligrosas, ¿no? Radiaciones, colonoscopia, biopsia seguramente de cualquier cosa sospechosa que vete tú a saber si no tiene una complicación, ¿no? O sea que esto habrá que trabajar mucho en los equipos multidisciplinares con psicología. Y luego tú has tocado una cosa, me parece interesante, que ya veremos un poco cómo evoluciona, que yo sí he visto en los ensayos, hablo un poco del cáncer de mama, ¿no? Que puede ser un poco distinto del colon. Pero es verdad que desde el punto de vista de la ansiedad, yo creo que hay dos cosas. Yo percibo que vamos a encontrarnos con dos tipos de situaciones. Las pacientes con metástasis, mi experiencia en ensayos clínicos, que no todavía es limitada porque no llevamos tantos pacientes, está siendo que más bien sienten confort. O sea, una vez que alguien sabe que tiene una enfermedad y que tú la estás tratando y que estás haciendo un chequeo continuo, creo que son más los beneficios que los perjuicios. Lo digo porque una de las limitaciones que se está poniendo a día de hoy en la implementación de la biopsia líquida, por ejemplo, en el cáncer metastásico, esto fue una cosa muy discutida en un congreso muy importante que hubo en Chicago hace unos meses, es justamente esto, ¿no? El tema psicológico. Y yo creo que en estas pacientes metastásicas generalmente es bueno, ¿vale? Pero es verdad que en el área de las pacientes operadas, que estamos hablando de recaer o no recaer, y no digo ya en las pacientes individuos sanos sin enfermedad, yo creo que aquí hay que ser súper exquisito y realmente, lo que tú decías, minimizar los falsos positivos al mínimo. O sea, yo no me atrevo a decir un número, ¿no? Pero todo lo que esté por encima, no sé, del 4 o el 5% es inviable, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta de que estas tecnologías se pretende aplicar a la población sana. O sea, el objetivo es que prácticamente cualquiera se haga un test predictivo de cáncer, ¿no? Aunque sea un 1%, si esto lo hacemos en 1 millón de personas, pues estamos hablando de miles, ¿no? De personas diagnosticadas falsamente de cáncer, ¿no? O sea que es verdad que esto tenemos que tenerlo súper controlado antes de que salga un poco a la práctica rutinaria, ¿no? Hablabas antes, Noelia, hablabais los dos de los falsos, de que hay algunos falsos positivos. No sé si cuando en una biopsia líquida no hay rastro molecular, no sé si se llama así, de cáncer, es que no hay nada. O sea, quiero decir que no sé si es más fiable a la hora de detectar que no hay ningún rastro. A ver, el problema de los falsos positivos, bueno, yo creo que eso lo hemos ido disminuyendo a lo largo de los años porque hemos aprendido mucho de la tecnología, lo que hemos dicho. Secuenciamos hoy en día el tejido y la sangre del paciente y además sangre periférica, que es lo que llamamos la línea germinal. Lo que hemos dicho, el cuidado que tenemos que hacer es que para mejorar estos resultados de estos test, digamos, de disminuir los falsos positivos que teníamos antes, al secuenciar la línea germinal, estamos identificando pacientes que tienen probablemente mutaciones que pueden dar lugar a síndromes de cáncer hereditario. Pero yo creo que hoy en día, o sea, el problema no es... No, pero yo preguntaba por lo contrario. Si en la biopsia líquida alguien aparece como que no tiene riesgo de metástasis, es más fiable ese resultado. No sé cómo decirlo. No, hay menos riesgo. La sensibilidad, es decir... es para lo uno y para lo otro, ¿no? Sí, de falsos. O sea, es un poco probabilidad de... El problema, yo creo que más hoy en día de la tecnología es los falsos negativos, es decir, la capacidad que tenemos de detectar estas células o DNA tumoral circulante en la sangre, que necesitamos que el paciente tenga una carga de enfermedad suficiente para poder detectarlo. Entonces, lo que hemos dicho, o sea, en Estados Unidos lo llaman como lanzar una moneda al aire, que te estás equivocando en algunos test casi la mitad de las veces, diciendo que es negativo y realmente no lo es. De todas maneras, Ana, tu pregunta es importante porque también es verdad que la gente debe entender que la medicina sin esta tecnología no es
100% precisa. Es decir, nosotros cuando por otros cauces y por otros motivos, ¿no? Por el tamaño del tumor, por el número de ganglios afectos, por todo esto, tomamos la decisión en un paciente operado de un cáncer de colon de ponerle quimioterapia o no, también cometemos un porcentaje de error, tanto cuando tratamos a gente que no tenemos que hacerlo como cuando dejamos de tratar, ¿no? Entonces, esto es inevitable. O sea, cuando uno introduce una nueva tecnología, en este caso esto es una analítica, hay que asumir un porcentaje de error. Esto siempre va a pasar. Incluso cuando miras el azúcar en sangre, hay un porcentaje pequeñito de gente diabética que tú no los pillas. Entonces, aquí la idea está en que ese porcentaje sea el mínimo indispensable, ¿no? Que es un poco en lo que se va avanzando, ¿no? Sí, al final se trata de incorporar a ese protocolo lo que haya demostrado más seguridad y en lo que tengáis, siempre puede haber un pequeño porcentaje pues que Claro, yo en el que se falle. Sí, yo mira, Ana, aquí la verdad que apoyo lo que ha dicho Javi, porque es una de las cosas que me he encontrado ahora yendo a consellería. Al final ellos lo que me manifestaron, no tenían mucho miedo de que efectivamente nos estuviéramos equivocando al decir que un paciente tenía enfermedad o no, porque dábamos un tratamiento o no, y qué pasaba si el paciente recaía y no había recibido tratamiento. Pero claro, que hemos dicho antes, pacientes con cáncer de colon estadio 2, hoy en día tomamos decisiones terapéuticas por el informe anatomopatológico, la pieza quirúrgica, y nos estamos equivocando en la mitad de los casos. ¿Qué quiere decir equivocando? Que en la mitad de los casos, más o menos, está recibiendo un tratamiento que no lo necesita. Y no pasa nada, me refiero. Es algo que tenemos asumido, que convivimos con ello y tomamos las decisiones terapéuticas en función a eso. O sea, y ahora estamos, probablemente, yo siempre lo digo, vamos a tener que asumir una tasa de recaídas a lo mejor en pacientes que pues eso, que de un 10% y demás, que salen negativos y que luego te recaen durante el seguimiento. Pero bueno, hemos visto, por ejemplo, en cáncer de colon que asumiendo eso somos capaces de, cuando aparece la enfermedad, rescatar quirúrgicamente a los pacientes y que el impacto en la supervivencia no se ve influenciado, es decir, es como si hubiéramos dado tratamiento, o sea, en función de la estrategia estándar. Es decir, lo que se ha visto hoy en día es que, y por eso siempre digo en pacientes con cáncer de colon estadio 2, es que en estos pacientes, aun asumiendo riesgos que no son elevados, aun asumiendo riesgos, son pacientes que vamos a rescatar quirúrgicamente y que no se ve impactado en su supervivencia. Pero, sin embargo, sí que impactamos en esos pacientes que no van a llevar la quimioterapia porque no lo necesitan y no van a tener esos efectos secundarios. No sé si alguien se ha animado, mientras tanto, a preguntar. Hola, buenas tardes, Noelia. Cuando se pueda hacer, y de manera genérica, porque entiendo que en cada tumor es distinto, ¿tú qué opinión tienes sobre qué frecuencia de biopsia líquida habría que hacer en un paciente teóricamente curado? ¿Y cuándo sería ok? Eso es otra pregunta que está ahí, porque también cuando te sientas con los consejeros quieren saber eso. Es decir, sí, porque esto conlleva coste. Claro, me vale 3.000 euros, ¿cuántos vamos a tener que hacer a cada paciente? Yo no lo sé, Javi, pero yo lo que leo mucho de cáncer colorectal es que después de acabar la adyuvancia o la cirugía con intención curativa que no lleve un paciente, en teoría, al menos en cáncer colorectal, 2 test seguidos negativos, que suele al final, ese primer año que un paciente es negativo con 2 test de biopsia líquida, no suelen recaer. No suelen recaer, pero al menos 2 test consecutivos de finalizar un tratamiento con intención curativa yo sí que haría, porque creo que ese primer año sí que es clave. Pero es algo que está muy en el aire y que claro, que todo esto hay que negociar, porque cuanto más test a lo largo del seguimiento, pues el coste. Es verdad que las compañías están abiertas a negociar, están haciendo un plan de riesgo compartido, están intentando, cuando nos sentamos a hablar, y yo creo que están poniendo también, a ellos les interesa, ¿no?, que esto llegue a la práctica clínica, y están intentando abaratar los costes, pero estamos en ello.
entendemos que hacer. Yo soy analista clínico, y hacemos biopsia líquida, ¿vale? A nivel privado, fundamentalmente, porque como tú bien has dicho, pues en pocos sitios está financiado, ¿no? Desde el punto de vista privado, a nosotros nos interesa cuantas más pruebas mejor, no porque hagamos muchas pruebas, sino porque al final esto va a abaratar los costes. O sea, si se amplía el número de pruebas en el tiempo y esto llega a más número de pacientes, será mucho más barata la prueba. Hoy en día hacer una prueba, hace 20 años se hacían test de alergias que costaban una barbaridad, o una simple rubeola y costaba muchísimo dinero, y hoy es una prueba muy básica y muy poco costosa, ¿no? Y yo creo que con esto va a pasar igual. La secuenciación nos permite hoy en día secuenciar grandes moléculas de ADN a una velocidad muy superior a lo que hacíamos hace escasamente 10 años, pero esto también implica rebaja en los costes, con lo cual más volumen de pruebas hagamos. Por esto las compañías seguro que tienen interés en ampliar el número de pruebas. ¿Por qué? Porque más pruebas llegan a los laboratorios, más rápidamente amortizas los equipos y los reactivos. Ellos que tienen equipos de secuenciación saben que cuando uno monta una carrera y no pones un número suficiente de ADN, el coste por muestra es muy alto, y esto es una pena, porque podríamos poner muchísimas más muestras y el coste sería mucho más barato y llegaría a más población. Esto es lo que hay que intentar convencer a los consejeros, ¿eh? Nosotros también estamos en ello, ¿eh? Gracias. No sé si alguien más se anima. Bueno, si no hay más preguntas, Gerardo quería decirnos algo antes de terminar. Bueno, no me gusta coger la palabra al final, pero escuchándote, Noelia, le pido permiso a Ana para decir lo que sentía, ¿no? Entonces, estoy dirigido a Ana, voy a utilizar una palabra un poquito gruesa, ¿vale? Que no es muchas veces bueno utilizar, que es la palabra admiración por tu pasión en enseñarnos en tan poco tiempo lo que lleva tantos años de aprendizaje y de estudio. Empecé a tomar nota, pero casi me quedaba con esa pasión a la hora de exponer tu ponencia, ¿no? O tu desarrollo. Son muchos años de estudios que has intentado resumir en 40 minutos. Y la segunda pregunta también, la segunda palabra vuelve a ser admiración. Aquí personalizo en Javier, personalizo en ti y en todos los médicos, el personal, todos los que os rodean, los que hemos tenido, por eso quería coger la palabra, los que hemos tenido cerca esta mala enfermedad o esta mala suerte, como dicen muchos. A veces hemos tenido la suerte, y así lo dicen los enfermos y los familiares, de dar con oncólogos como vosotros. He personalizado en los dos, muy probablemente aquí tengo alguno más. No es una pregunta, simplemente ya que estoy en casa, pues necesitaba de alguna manera daros las gracias, porque la biopsia líquida, todas las pruebas que he dicho, muchas veces esa palabra del oncólogo hace que el enfermo se encuentre mejor. Y aunque no cambie el estadio, pero lo hace vivir de otra manera. Entonces, ya que estoy en casa, os quería dar las gracias a todos los que dedicáis a esto y los que os acompañan. Nada más. Pues gracias, Gerardo. Yo me uno a esa admiración por el hecho de que los médicos y especialmente los oncólogos que tratan, o sea, cualquier enfermedad es algo muy sensible, pues no solo estén preocupados por curar a los pacientes, sino por cómo impacta todo lo que les dicen a los pacientes y cómo se sienten después, ¿no? Que es igualmente muy importante. Quiero dar las gracias a la Fundación Unicaja, que patrocina este encuentro. Noelia, Javier, Gerardo, Emilio, gracias a todos. Gracias a todos ustedes por haber venido. Decimos adiós también a los que han seguido este acto por streaming a través de la web de SUR y nos vemos en el próximo encuentro de Salud es Más.